Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura. Filipenses, capítulo 2. Ahora, si ustedes recuerdan, hice un error la semana pasada y me adelanté. Me adelanté medio feo. Empezamos la semana pasada, predicamos, estudiamos la sección del 12, del versículo 12 al versículo, déjenme ver mis notas rápidamente. Del 12 al 16 fue lo que vimos la semana pasada, pero nos adelantamos. No habíamos visto la primera parte del 1 al 11. Entonces los hermanos me dijeron, no, ¿qué pasó? Faltó lo primero. Y yo no me había dado cuenta. Entonces estamos regresando a ver los primeros 11 versículos y no los vamos a poder abarcar todos hoy. Nada más vamos a llegar hasta el versículo 4. Entonces vamos a ver 4 versículos del capítulo 2, los primeros 4. Entonces del 12 al 16 ya los vimos, pero nos faltan del 1 al 11. Vamos a hacerlo en 2 secciones, el día de hoy del 1 al 4 y la semana próxima del 5 al 11. Y era muy importante que nosotros regresáramos a retomar esta sección, porque en realidad esta parte del capítulo 2, el capítulo 2 como tal, pero esta sección es en realidad el tema principal de todo el libro de Filipenses. Todo el libro de Filipenses descansa sobre el capítulo 2. Recuerden, lo hemos dicho varias veces ya, el tema principal del libro de los Filipenses es la kenosis. Es decir, el despojarme de mí mismo, el despojarme de mis derechos, el despojarme de lo que yo considero que me corresponde por el beneficio de los demás. Es decir, no ser egoísta, aprender a sacrificarme por el beneficio de mis hermanos en Cristo. En esta sección del capítulo 2, en realidad está dividida en 4 partes, todo el capítulo 2. Estas 4 partes son ejemplos de la kenosis. Primero, nosotros podemos ver en la primera división el ejemplo de Cristo mismo, Cristo Jesús mismo, como ejemplo de la kenosis. Esto del versículo 1 hasta el versículo 11, que es la parte que nos faltaba. Entonces, del 1 al 11 vemos el ejemplo de Cristo Jesús para nosotros en cuestión a la kenosis. El segundo ejemplo que vemos de la kenosis en el capítulo 2 es el ejemplo de Pablo mismo. Él se pone a él mismo como ejemplo y abarca el capítulo 2, el versículo 12 al versículo 18. Esta sección ya la vimos la semana pasada. Entonces ya vimos el ejemplo de Pablo en cuestión a la kenosis. Del versículo 19 al versículo 24 vemos el tercer ejemplo, que es la kenosis, por el ejemplo de Timoteo. Y el cuarto ejemplo que nosotros vemos en el capítulo 2 de la kenosis es por parte de Epafrodito, que abarca del versículo 25 al 30. Entonces, el ejemplo de Cristo de la kenosis, 1 al 11. Ejemplo de Pablo de la kenosis, 12 al 18. Ejemplo de Timoteo de la kenosis, 19 al 24. Y ejemplo de Epafrodito de la kenosis, 25 al 30. Estos son los 4 ejemplos de lo que es la kenosis, el despojarme. Entonces, Cristo se despojó a sí mismo por el beneficio de los demás, por amor a sus elegidos. Pablo, siendo imitador de Cristo, hizo lo mismo. Dejó todos sus derechos y todos los beneficios y todo lo que... ¿Por qué? Para la grey. Timoteo hizo lo mismo. Epafrodito hizo lo mismo, siguiendo o imitando a Cristo, quien es el ejemplo de todos nosotros. Hay un problema muy grande en la actualidad. La gente nada más piensa en ellos mismos. Yo y los míos y yo. Y eso es todo. Muy poca gente sabe lo que es un verdadero sacrificio por el prójimo.
si estamos en Cristo, tenemos que entender la kenosis. Y por medio del poder del Espíritu Santo, deberíamos de poder llevarlo a cabo. Ahora, en el ejemplo de Cristo de la kenosis, que es del versículo 1 al 11, esto se divide en 4. No lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero quiero que lo entiendan y lo vayan anotando. ¿Okay? En el ejemplo que tenemos de Cristo en cuanto a la kenosis, está dividida de la siguiente manera. Empezando del versículo 5, que no lo vamos a ver hoy, versículo 5 y versículo 6, Cristo piensa en otros y no en sus propios intereses. Versículos 5 y 6. La segunda división, Cristo sirve a otros. Versículo 7. Tercera división, Cristo se sacrificó por otros. Versículo 8. Y en cuarto tenemos Cristo glorificó a Dios Padre. 9 al 11. Otra vez. Cristo piensa en otros y no en sus propios intereses. Versículos 5 al 6. Cristo sirve a otros. Versículo 7. Cristo se sacrificó por otros, versículo 8, y Cristo glorificó a Dios Padre, versículos 9 al 11. Esto mismo, así como Cristo Jesús se dio a sí mismo, poniendo a un lado todo lo suyo por los suyos, es así como nosotros debemos de actuar. Y lo dice claramente el versículo 5. Leamos el versículo 5, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La idea es de que así como Cristo no pensó en sí mismo, sino en los suyos, el hecho de que Cristo sirvió a otros antes de a sí mismo, y el hecho de que Cristo se sacrificó por otros, y el hecho de que Cristo glorificó a Dios Padre llevando a cabo esto, ese es el mismo sentir que debe de haber en todos nosotros que estamos en Cristo. Pero no es lo que hacemos. El egoísmo, el yo, es supremo en nosotros. En los primeros 4 versículos del capítulo 2, estudiaremos la razón por la cual Pablo decide, por medio del Espíritu Santo, escribir acerca de este tema. Vamos a ver esto. El problema principal, como ya lo acabo de mencionar, era el egoísmo el cual se encontraba dentro de la congregación de los filipenses. Hubo un problema de unidad, congregacional. Ahorita vamos a empezar con eso. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido ser salvos. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido llegar a ser parte de su familia, nos ha adoptado, nos ha hecho hijos suyos, lo cual es un privilegio que la verdad, Señor, no nos merecemos. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados sus hijos y por estar en este cuerpo que es su iglesia y este cuerpo local que es esta iglesia, Centro Bíblico de Gracia. Gracias, Señor, por este privilegio, gran privilegio. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude por medio de su Espíritu Santo a ayudar a otros, a poner a otros como mayores a nosotros mismos. Que pongamos a otros como, primero, que realmente aprendamos a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por el ejemplo de su Hijo Jesucristo, por el ejemplo de Pablo, por el ejemplo de Timoteo, por el ejemplo de Epafrodito y muchos, muchos más. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a leerlo. Había un problema de falta de unidad en la iglesia local de los filipenses. Esto lo vimos también en la introducción. Muchos opinan, la iglesia de Filipos era una iglesia buenísima, no era como la de los corintios, no era como la de los gálatas. No, la de los filipenses era una excelente iglesia. Y sí, pero tenían un montón de problemas también.
No hay iglesia exenta de problemas internos, desafortunadamente. Por más excelente y fina que parezca la congregación, créanme que hay problemas internos. La iglesia de los filipenses no era la excepción. Vamos a observar. Comprendemos esto. Epafrodito viajó de Filipos a Roma para darle a Pablo una ofrenda de amor. Esto lo encontramos en el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 4 podemos notar que para eso fue Epafrodito a Roma, para llevarle una ofrenda de amor por parte de la iglesia de los filipenses a Pablo, que se encontraba encarcelado en Roma. Pero él no nada más fue para dejarle billetes. Epafrodito también fue para darle noticias a Pablo y para decirle a Pablo, o sea, darle una actualizada. Le estaba actualizando de las situaciones que estaba viviendo la iglesia de Filipos. Fue y le dijo, Pablo, mira, la iglesia te da esto, pero mira, Pablo, hay problemas, hay asuntos negativos que están ocurriendo en la congregación y tú debes de saberlo. Sé que te encuentras en un asunto, en un problema muy feo, ya que estás encarcelado, y no quisiera yo molestarte con problemas adicionales, pero tú necesitas saber lo que está pasando en la iglesia local de Filipos. Pablo le dijo, ¿qué está pasando? Y lo primero que Epafrodito le dice, hay falsos maestros que han llegado a la iglesia. Estos falsos maestros están causando división. Estos falsos maestros están causando problemas. En vez de ayudar a la iglesia a unificarse, estos cuates que han entrado falsamente a la iglesia, estos falsos, están dividiendo la iglesia, están enseñando cosas que no son y están causando problemas. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir, que eran judaizantes que creían en la circuncisión. A eso se refiere con mutiladores de cuerpo. Los judaizantes eran los que hacían ese tipo de actividades y también cuestiones de la dieta kosher y todo ese tipo de cosas. Y dice versículo 3, porque nosotros somos los circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, nosotros somos circuncidados de corazón, no circuncidados físicamente del prepucio. Dice, nosotros en realidad la carne no nos interesa, nosotros somos circuncisos de corazón. Nosotros somos la circuncisión. No se preocupen por esos judaizantes que mutilan y que están entrando a la iglesia de Filipos y que están causando problemas, dividiendo la iglesia en vez de unirla. Si nosotros observamos el versículo 2 de nuestra lectura, Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Pero ellos no estaban unánimes, había división. Estos falsos maestros no solamente estaban poniendo, o más bien imponiendo la ley sobre la iglesia de Filipos, sino que estaban causando división entre hermanos. Y hay un caso muy particular que se menciona aquí en Filipenses. El caso de Síntique y Evodia. Síntique y Evodia, ellas, ahora, no sabemos, porque Pablo no lo dice y no lo tenemos en ninguna otra epístola, no sabemos las razones exactas por las cuales Síntique y Evodia tenían piques, no sabemos. Posiblemente una quería ser maestra de escuela dominical y la otra también y se pelearon, no sé. O una quería cantar en el coro de la iglesia y la otra dijo, ves que canta bien feo, no la dejen, no sé. No sabemos, la Biblia no nos dice. Pero vamos a leerlo, Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, que nombres tan feos, que sean de un mismo sentir en el Señor, o sea, que sean de una misma unidad, que tengan a Cristo como número uno. Que no piensen en sí mismos, sino que empiecen en Cristo y que piensen en el uno y la otra. Filipenses capítulo 1 trata acerca de poner a Cristo primero. Pongan atención. Filipenses 1, el tema es pon a Cristo, pon a Dios como número uno. Filipenses 2 es, después de poner a Dios como número uno, pon a tu hermano como número 2. Sirve a tu hermano. Cristo número 1, Dios número 1, Filipenses 1. Después el prójimo, Filipenses 2. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Filipenses 1, ama a Dios. Filipenses 2, ama a tu prójimo. Esa es la idea. Entonces, Él les está diciendo aquí a Evodia y Síntique que sean del mismo sentir en el Señor, que pongan a Cristo como número 1 y que se pongan a ellas como número 2, el prójimo. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y las demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, mira, te ruego que tú ores con ellas y que te pongas a platicar con ellas y que hagas paz entre ellas, porque ellas alguna vez fueron siervas. Ellas alguna vez estuvieron combatiendo para el Evangelio y para la expansión del reino y ahora están así de pique una contra la otra. Ayúdame, por favor, tú haz trabajo para con ellas. Evodia significa fragancia. Síntique significa afortunada. Muy feos los nombres, pero su definición muy bonita. Entonces, Evodia, fragancia, Síntique, afortunada. Ellas llegaron a tener problemas. Híjole. Hay iglesias locales que han llegado a estar destruidos y han dejado de existir a causa de un pique entre un hermano y otro. Muchas iglesias locales se han destruido por completo porque hay un problema entre un hermano y otro. Debemos de ser de un mismo espíritu, de un mismo sentir, si es que estamos en Cristo. Y esa es la idea. Observemos el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si tú estás en Cristo, si algún consuelo de amor es porque estás en Cristo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, eso es porque estamos en Cristo. Y me gusta eso, afecto entrañable. Afecto entrañable significa desde el interior, desde tus tripas, que tengas un amor por tu hermano. Desde lo más profundo de tu ser, desde tus entrañas. Que muestres amor, comunión entrañable, afecto por tu hermano, comunión para con él, empatía para con él, ayuda para con él, misericordia para con él, porque estás en Cristo. Somos una misma familia en Cristo Jesús. Vamos rápidamente a ver Efesios, este me gusta mucho. Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 4. Efesios 4, 4 al 7. Efesios 4, 4 al 7 dice, un cuerpo. Bueno, desde el 3, porque estaba hablando de... Es más, ¿saben qué? Desde el 2. Del 2 al 7. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
Déjenme decirles que hay muchos cristianos que, híjole, son bien difíciles. Hay muchos hermanos que son bien difíciles, que tienen una forma de ser y una actitud que... Pero dice aquí, sopórtalos, soportándoos unos a otros en amor, porque estás unidos en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. En otras palabras, no importa qué tan difícil sea X o Y persona para que te lleves con él o ella. Hay personas difíciles. Conserva la paz. Sopórtalos. Ámalos. Guarda la unidad del Espíritu Santo. Se requiere de un cristiano maduro para llevar a cabo esto. Porque la mayoría de los cristianos que son inmaduros, todos los que son inmaduros, ay, yo no voy a la iglesia porque fulano y fulano, ay, no los aguanto, ni su conversación, ni los puedo ver ni en pintura. Entonces, ¿quién es el que tiene el problema? ¿Tú o ellos? Sí, ellos tienen un problema de actitud, pero dice aquí, tú guarda la unidad y sopórtalos en amor. Guarda la unidad y la paz en el Espíritu. Y si tú te retiras de la iglesia, ¿dónde estás? No los estás soportando. Te estás apartando para no tener que verlos. Entonces, ¿quién es el inmaduro? ¿Quién es el que tiene el problema espiritual? El otro hermano se mantuvo en la iglesia y tú te apartaste. Él se mantuvo porque comprende que tiene problemas de actitud y problemas en su vida y espera y está en oración y viene a la iglesia para que Dios lo cambie. Pero tú te retiras, entonces ¿quién es el inmaduro? Guarda la unidad en el Espíritu. Y continuamos en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si estamos en Cristo, es decir, que tengo un Señor, una fe, un bautismo, una vocación, un Dios y Padre. Si no estás en Cristo, no tienes esa unidad. Y por lo tanto, se va a mostrar. Evodia y Sintique aparentemente eran hermanas que habían combatido fuertemente a un lado de Pablo y de Clemente. Ellas eran salvas, pero permitieron que las personas las manipularan, estos falsos maestros posiblemente, a llegar al punto en donde ellas tuvieron división y choque. Lamentablemente esto es demasiado común en las iglesias hoy. Si usted tiene un problema con un hermano, arréglelo. Vaya con él, vaya con ella. El que es ofendido tiene que ir con el que lo ofendió. Claramente dice eso Mateo capítulo 18. Y hablar con la persona y decir, mira hermano o hermana, somos parte de un mismo cuerpo, una misma fe, una misma vocación, un mismo espíritu, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Y me duele que estemos teniendo este problema. Vamos a hablar para que la unidad de la iglesia, la unidad en la fe, no sea quebrantada y que podamos soportarnos unos a otros en amor y arregle el problema. Pero somos muy orgullosos. No, ¿cómo me voy a yo ir y pedirle perdón a esa que me... Pon tu orgullo a un lado. Pon tu egoísmo a un lado y mantén la paz. Mantén la unidad en Cristo. Regresemos a nuestra lectura, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 3 y 4.
Espérense. Una cosa que les quería hacer acerca de esto. Completad mi gozo, dice Pablo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Yo experimenté eso esta semana. Esta semana yo experimenté eso. Hay un hermano en la congregación, fui a verlo el martes. Pero antes del martes se acercaron a mí 2 o 3 hermanos. Y 3 hermanos me preguntaron por él. ¿Y el hermano por qué no ha venido? Estamos preocupados por él. Pastor, estuve hablándole por teléfono al hermano y no me contesta. Y otro me dijo, hermano, yo le estoy mandando mensajes por WhatsApp y no me responde. Y yo me empecé a preocupar, ¿cómo? Y yo fui a verlo el martes. En la tarde-noche, yo fui en la mañana del martes. En la tarde-noche me volvieron a marcar otros hermanos y me dicen, hermano, ¿me podría pasar por favor la dirección del hermano para ir a visitarlo? Queremos ir a visitar al hermano. Y yo dije, wow, eso me llenó de gozo. Porque los hermanos están buscando mantener la unidad en amor en Cristo Jesús. Y me llenó de gozo el entender que mis hermanos, que son de una misma fe, de una misma vocación, de un mismo bautismo, de un mismo Dios y Padre, tenían en sus corazones, por el Espíritu Santo, el mismo deseo de ver bien a su hermano en Cristo. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Arreglen sus problemas, estén en unidad, y eso va a completar mi gozo. Es decir, yo ya estoy gozoso porque estoy en Cristo, está diciendo Pablo. Yo ya estoy gozoso. Pero el saber que mis hermanos han madurado al punto en que están amando a los demás, amando al prójimo y guardando la unidad de la iglesia, eso completa mi gozo. Espero, hermanos, que se preocupen los unos por los otros. Por eso hacemos el asunto de las despensas también. Porque amamos a los hermanos. Por amor, porque estamos en Cristo y deseamos que nuestros hermanos estén bien. Ahora sí, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aparentemente este era el problema que estaban teniendo Evodia y Síntique. No sabemos detalles, pero esto nos muestra que había esos problemas de envidia o de vanagloria. Y por eso las personas se ponían Dios primero y luego yo segundo. Primero Dios y luego yo y los míos. Y a mí no me interesa lo que tú quieras hacer, ese es tu asunto. Dios, número 1. Yo y mis hijos y mi esposo y mi esposa, número 2. Y tú a ver cómo le haces. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra vez, no lo olviden. No os digo mandamiento nuevo. Primero ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo... Y luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se completa la ley. Filipenses 1, Dios número 1. Filipenses 2, tu prójimo. Y ponlos a ellos como mayor a ti y a los tuyos. Wow. Kenosis. Pero no nos gusta eso. No nos gusta. Somos tan egoístas que es yo y yo y yo y yo y los míos. Mi derecho.
y no estoy dispuesto a abandonar y a despojarme de lo mío para dártelo a ti. No estoy dispuesto a despojarme de lo que a mí me corresponde para dártelo a ti. No, ¿tú quién eres? Entonces, ¿estás amando al prójimo como a ti mismo? Ciertamente no. Entonces, ¿estás guardando la ley? Ciertamente no. ¿Estás obedeciendo a Dios? Absolutamente no. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que pones a Dios como número uno? Wow. Creo que todos podemos aprender de esta realidad. Falta unidad en la iglesia. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tengo muchos versículos aquí, vamos a verlo. 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero lo que nos interesa es mi propio bien. ¿El otro qué? El otro que se rasque la espalda como pueda. Voy a buscar lo mío, mis intereses. Vamos a ver otro. Segunda epístola de Timoteo. Capítulo 3 y versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos. Yo no sé cuántas veces he escuchado sermones de aquí de 2 Timoteo 3 en estos versículos. Y dicen, yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy eso. Y yo no soy blasfemo, yo no soy desobediente, yo no soy ingrato, yo no soy impío, yo sí tengo afecto natural, y yo no soy cruel, yo no soy aborrecedor. Y dices, sí, pero si tú no amas al prójimo como para poner al prójimo antes que a ti mismo, entonces tú eres amador de ti mismo y por consiguiente estás dentro de esta lista. Así de fácil. ¿Tú crees que no tienes estas cualidades? ¿Cualidades infames y negativas? Claro que los tienes. Si es que pones a tu persona delante de los demás. Entonces tú caes dentro de esta lista. Pero yo soy bueno y yo no. Si no muestras unidad en la familia de Dios y nada más piensas en ti y te pones a ti como primero antes que a ellos, cuéntate en esta lista. Vamos a ver otro. Primero de Juan. Bueno, vamos a Santiago, porque es el que sigue, que tengo aquí. Santiago, capítulo 3 y versículo 16. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y parece ser que ese es uno de los problemas que ha sido dentro de las iglesias hoy. Quieren ser vistos por los demás. Y hay contención, y hay envidias, y hay celos. Y como ya mencioné, muchas iglesias han llegado a dejar de existir a causa de este tipo de actitudes. Por último, primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Wow! Otra vez.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Y esto cómo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? Diario. Yo tengo bienes, yo tengo cosas que Dios me ha dado, entonces como si yo veo a un hermano que tiene necesidad, si veo a un hermano que tiene problemas, oye, yo voy a dar de lo mío para darle a él. Por amor a mi hermano, por amor a mi prójimo. Pero si tú no haces esto con los bienes que Dios te ha dado, entonces ¿cómo puedes decir que pones a Dios como número uno? No puedes decir honestamente que pones a Dios como número uno si no obedeces en cuestión al amor a tu prójimo. Si tú tienes bienes y ves a un hermano que le está yendo muy mal en cualquier área de la vida y tú puedes ayudarlo de alguna forma u otra y no lo haces y dices, pues es que esto es mío y él que haga lo que pueda. ¿Dónde está el amor de Dios en ti? Estás mintiendo y Dios no es número uno en tu vida. El mismo Pablo dio ejemplo de sí mismo en otras partes, no solamente en Filipenses 2, 12 al 18, sino en otras partes él también habló de esto. Vamos a verlo, Hechos, el libro de Hechos, utilizándose a él mismo como ejemplo. Hechos capítulo 20 y versículo 24 nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo no estimo preciosa mi vida para poder llevar el evangelio. Lo que me pase a mí, ¿qué es lo que me pase? Que me pase lo que me tenga que pasar. Yo voy por amor al evangelio, por amor a Cristo, por amor a la predicación. Para ustedes, mi prójimo, es que yo lo hago. La gente no quiere sacrificarse así. No quieren sacrificarse, quieren estar cómodos. Hermanos, la verdad es que estamos cómodos. Estamos cómodos en nuestras casitas, estamos cómodos bajo el techo que Dios nos ha provisto, estamos cómodos con alimento en el refri, estamos cómodos con toda, no importa, estamos cómodos. ¿Y cómo? Que yo voy, si yo veo, ¿cómo voy a despojarme de esta comodidad que yo tengo y en la cual vivo? Pues que trabaje aquel, para que él tenga lo mismo. Da de tus bienes, no estés cómodo, no veas tu vida como preciosa. Ama a Dios y ama a tu prójimo y ve a tu prójimo como mayor a ti mismo. Y por amor a Dios y por amor al prójimo, hazlo. Ahí mismo en Hechos capítulo 20, más adelante en el versículo 35 leemos lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No pienses en ti mismo, piensa en tu prójimo, ponlo a él como mayor. Ahora, quiero que entiendan algo muy importante. Nuestro primer ministerio es para nuestra familia. Tengo que tener cuidado de que mi familia también esté bien. Escúchenme. Tengo que ver que mi familia también esté bien. Mi familia es, en efecto, mi primer ministerio que Dios me ha dado. Entonces, no es así como que, yo le voy a regalar todo a todos. Les voy a regalar mis casas, les voy a regalar mis carros, les voy a regalar mi ropa, les voy a regalar mi cuenta bancaria y que tengas a tus hijos muertos de hambre. Por amor al prójimo. Todos desnutridos y sin ropa porque todo lo que tienes se los te estás dando a los demás.
Esto también es un error. Nuestro primer ministerio es para con nuestros hijos, para con nuestras esposas, para con nuestros esposos, para con nuestros hijos, para con nuestros nietos. Ese es nuestro primer ministerio. Pero yo voy a dar a otros. La cosa es, voy a ser buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Esa es la cosa. Voy a dar a otros y mostrarlos, sí, pero yo voy a ser buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. No es dar ciegamente y a lo tonto y a lo bruto a los demás y yo quedarme con hambre y que mis hijos anden todos ahí mugrosos y sin ropa. No, eso es un pecado. Mi primer ministerio es para con mi familia. El dar a los demás es mostrarles amor, manteniendo una buena mayordomía de lo que Dios me ha dado. No estoy diciendo que regalen todo a todos. No. No se equivoquen. Su primer ministerio es para con su familia. Continuamos. Ciertamente, el buscar la unidad en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo nos lleva a lo que ya mencioné, cumplir el mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, existe una consecuencia de no mostrar amor al prójimo. No solamente la disolución de iglesias locales, que obviamente esa es una tragedia, pero no solamente la disolución de iglesias locales, si yo no llevo a cabo este amor al prójimo. Si yo soy avaro, egoísta, hay otras consecuencias. Vamos rápidamente al libro de los Romanos. Romanos, capítulo 2 y versículo 8. Vamos a leer esto. Fíjense. Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Contenciosos. Si yo causo contienda dentro de la iglesia, como estaba pasando con Evodia y con Sintique, a causa de cuestiones de vanagloria y egoísmo, esto trae como consecuencia también la ira de Dios. No solamente la disolución del cuerpo de creyentes local, sino la ira de Dios sobre aquellos que están llevando a cabo estos problemas internos en vez de buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí mismo en Romanos, capítulo 12 y versículo 10, nosotros leemos lo siguiente. Ya se me pegaron aquí las hojas. Romanos capítulo 12 y versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. Habla acerca de cristianos. Entonces, yo voy a amar a mi hermano en Cristo, prefiriendo a mi hermano en Cristo. Yo he escuchado a muchos: no, yo no voy a darle a nadie en la iglesia. Yo prefiero darle a la que está en la esquina ahí toda golpeada por su marido, que no viene a la iglesia y que no es salva y que no tiene nada que ver. Prefiero darle a ella que darle a los hermanos. Entonces no estás prefiriendo a la grey. No estás manteniendo la unidad. Ahora, no estoy diciendo que no le ayudes a la persona que vive en la esquina, que está golpeada por su marido y que tiene 20 hijos y vive en pobreza. No te estoy diciendo que no le ayudes. Pero dice aquí: amaos en amor fraternal a tus hermanos, prefiriéndose a sí mismo entre hermanos. Amar a tu prójimo, amar a tu hermano en Cristo. Y si puedes ayudarla a la muchacha golpeada por su marido que vive en la esquina en pobreza, sí, claro, ayúdale. Pero principalmente prefiriéndoos
los de amor fraternal. Por último, bueno, no es por último, tengo mucho más, pero Romanos 15, 2 y 3. Romanos 15, 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre él. Wow. Cristo nos da también un ejemplo acerca de esto. Él dice que él no se agradó a sí, Pablo dice que él no se agradó a sí mismo, sino que su preferencia fue el prójimo en lo que es bueno para la edificación. ¿Por qué entonces nosotros nos ayudamos y nos preferimos unos a otros y nos ayudamos y damos desmedidamente, sin egoísmo y sin vanagloria, a nuestros hermanos en Cristo? Para edificación de la grey. Para edificación de la grey. Quiero que cada uno de ustedes crezca espiritualmente. Ese es mi deseo para ustedes. Y ese debe de ser el deseo de ustedes para con todos también. Cristo no se puso a Él mismo como primero, aunque Él es Dios. Se despojó a sí mismo para la edificación de los elegidos. ¿Por qué doy a mi hermano? ¿Por qué ayudo a mi prójimo? ¿Por qué lo hago con amor fraternal? ¿Por qué prefiero a los hermanos en Cristo? ¿Por qué lo hago? ¿Para beneficio mío? No. Ni Cristo mismo lo hizo para beneficio propio. Lo hizo para la edificación de los suyos. Ahora, todo es para honra y gloria de Dios, eso lo entendemos, pero Él lo hizo para la edificación de la grey. Por amor a sí mismo, sí. Para su autoexaltación, sí. Pero la autoexaltación de Dios es muy diferente a nuestra vanagloria. Compréndanlo. Y ese es otro tema para otro día. Okay. Nos sacrificamos los unos por los otros para la edificación de la grey, utilizando nuestros dones, como dice 1 Corintios 12. Todos tenemos dones, todos tenemos dones. Y hacemos el sacrificio de utilizar nuestros dones para el beneficio de los hermanos. Si hay una hermana que tiene un problema, que se le está metiendo agua a su casa, y tú sabes cómo impermeabilizar, y tienes tiempo extra, ¿sabes qué? Utiliza ese don y ve a la casa de la hermana que no puede hacer ese trabajo, e impermeabilízale la casa. Por amor a ella. Si tú eres una hermana, bueno, voy a poner el ejemplo de mi suegra, la hermana Gloria. Ella tiene el don del corte y confección y la sastrería y todo eso que tiene que ver. Y ella está sacrificando su tiempo aquí y empezó el día de ayer, los sábados a las 5 de la tarde, para venir y enseñarle ese don a las hermanas o a quien quiera que quiera aprender para edificación y beneficio de la congregación. De esto mismo hizo Dorcas en la Biblia, o Febe, misma persona. Ella era una persona que sabía zurcir y hacer vestidos. Ella utilizó su don para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es tu don? Utilízalo para la iglesia, para la edificación de ella. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un sacrificio. Sacrifica tus dones, sacrifica tu tiempo, sacrifica tus bienes para el bienestar del prójimo, para la edificación de estos. Cristo lo hizo, Pablo lo hizo, Timoteo lo hizo, Epafrodito lo hizo,
Entonces, ¿tú por qué no lo haces? Dices que pones a Dios primero. Si eso fuera cierto, pondrías a tu prójimo en segundo lugar y no lo haces. Obviamente estoy generalizando porque sé que muchos sí lo hacen. Y doy gracias a Dios por ustedes que lo hacen. Pero hay muchos que tienen dones que no los usan para el bienestar, beneficio y edificación de la grey, y por lo tanto es vanagloria, egoísmo y no hay amor. Espero que esto haya sido de edificación para la iglesia esta mañana. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos por este estudio. Sé que es un estudio difícil y siempre hablamos acerca de las cosas que hacemos o que queremos hacer, pero ciertamente ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros sacrificamos por el beneficio de nuestros prójimos? ¿Cuántos de nosotros realmente mostramos amor? Señor, así como Pablo, ayúdanos por favor a completar nuestro gozo al saber que su iglesia está siendo amorosa, prefiriéndose los unos a los otros, poniendo al prójimo como mayor a sí mismo, despojándose de sus derechos para la edificación de la grey. Gracias, Señor, por la unidad que tenemos en su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y Dios, Jesucristo su Hijo, le agradecemos por todo. Amén.